Hola, 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 y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien y listos porque hoy tenemos bomba. Sí, bomba, bomba. Sé que están emocionados y con razón. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, uno de mis temas favoritos, y vamos a hablar de una pareja que ha hecho vibrar corazones y titulares por igual, Aatay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Así es, Aatay y Serini. Y no crean que nos vamos a quedar en la superficie, no, no. Hoy vamos a desentrañar las revelaciones impresionantes que se han destapado a raíz de un evento de alto calibre. Ya saben, esos eventos con alfombra roja, flashes y secretos. Vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y lo que podría significar para el futuro de estos dos grandes actores. Prepárense para un análisis detallado, porque vamos a ir a fondo con este tema que nos tiene a todos en ascuas. Antes de que empecemos, por supuesto, quiero darles las gracias por estar aquí. Si son nuevos en el canal, bienvenidos, están en el lugar correcto. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo continuo. No olviden, por favor, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hago vídeos sobre noticias de celebridades, dramas turcos, moda, tendencias y muchas cosas interesantes más. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la bomba. Empecemos por el principio. ¿Por qué Aatay Ulusoy y Serini Sarıkaya son noticia otra vez? Bueno, como mencioné en el título, todo comenzó en un evento top. ¿Un evento lleno de glamour, de celebridades, de coincidencias? Lo cierto es que ambos estuvieron presentes y las miradas, los rumores y los chismes no se hicieron esperar. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo, ¿verdad? Siempre hay algo que contar, algo que especular. La curiosidad es el motor que lo impulsa. Pero, ¿qué pasó exactamente en este evento? A ver, según fuentes muy bien informadas, que obviamente no voy a nombrar aquí porque la confidencialidad es clave y no queremos revelar nada que vio un pajarito indiscreto, pero que son fuentes bastante confiables y con acceso privilegiado Google. Momentos. Momentos que al parecer sugieren una cercanía inusual. ¿Qué tipo de momentos? Bueno, conversaciones más largas de lo normal, risas cómplices, miradas, ya saben. Esas miradas que parecen hablar más que 1000 palabras. El lenguaje corporal. Es un delator tremendo, ¿verdad? Un pequeño gesto, una mirada prolongada, una sonrisa que no se borra fácilmente, todo puede interpretarse, y en el mundo del espectáculo, todo se interpreta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Aatay Ulusoy y Serini Sarıkaya tienen un pasado. Un pasado muy importante, un pasado que involucra la serie que los catapultó a la fama, *Medcezir*. Para los que no la conozcan, *Medcezir* fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo. Aatay y Serini interpretaron a una pareja en la ficción Yaman y Mira y su química en pantalla era explosiva. Literalmente encendieron la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos, de sus personajes y por supuesto, de la magia que irradiaban juntos. Soñaban con que esa chispa trascendiera la ficción. Yaman y Mira se convirtieron en un fenómeno. Y aquí viene el debate que siempre ha estado presente. ¿Esa química que veíamos en *Medcezir* era solo actuación? ¿O había algo más? Porque los rumores de un romance fuera de la pantalla siempre estuvieron ahí. Las especulaciones, las fotos de paparazzis, los comentarios de los fanáticos, todo alimentaba la duda. Pero nunca hubo una confirmación oficial. Nunca una declaración pública. Nunca una imagen que probara nada concluyente. Hasta ahora, quizás. Este evento top podría ser la chispa que enciende la mecha de una posible relación. Un nuevo capítulo en la historia de Yaman y Mira, pero esta vez en la vida real. Ahora, vamos a analizar las revelaciones con más detenimiento. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Pues lo primero es que ambos están solteros. Aatay terminó recientemente su relación con Duygu Sarn, una relación que, por cierto, fue muy seguida por los medios turcos y sus fans. Duygu, también actriz, y Aatay eran una de las parejas más queridas del panorama.
La noticia de su separación entristeció a muchos. Y Serínei ha estado soltera por un tiempo, enfocada en su carrera y en sí misma, priorizando su crecimiento personal y profesional. Este es un factor importante a tener en cuenta. Cuando dos personas están solteras, las posibilidades de un nuevo romance aumentan considerablemente. No es una regla matemática, claro, pero elimina las barreras y las complicaciones previas. Facilita el coqueteo, la conexión y el desarrollo de sentimientos. Permite que el destino juegue su papel sin tener que sortear otros obstáculos. Además, el mundo de la farándula turca es, en muchos sentidos, un pequeño universo. Todos se conocen, todos tienen amigos en común, todos coinciden en los mismos eventos, en las mismas fiestas, en los mismos rodajes. Es inevitable que los caminos de Atay y Serínei se crucen, ¿verdad? La industria es un ecosistema en el que las conexiones se hacen y se deshacen constantemente. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿es casualidad que se crucen ahora? ¿O hay algo más que une a Atay y Serínei en este momento? ¿Hay algo más detrás de esas miradas y esas risas cómplices? Otro punto importante a considerar es la trayectoria de ambos actores. Ambos son exitosísimos, dos verdaderas estrellas de la televisión turca, con un impacto considerable a nivel internacional. Atay ha protagonizado series como de Protector y Yer de que han tenido un gran éxito en plataformas de streaming y en televisión, llegando a audiencias globales. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su versatilidad lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Su presencia es sinónimo de éxito y de calidad. Serínei, por su parte, ha participado en series como Fi Alice Musical y su participación en la serie Aile que actualmente está en producción y genera una gran expectación. Su talento, su belleza y su carisma la han consagrado como una de las actrices más importantes de su generación. Su elegancia y su sofisticación la distinguen. Son dos profesionales talentosísimos con carreras sólidas y respetadas. Esto significa que cualquier relación entre ellos estaría basada en el respeto mutuo, en la admiración profesional y, en el cariño, quién sabe. La compatibilidad y la admiración son pilares fundamentales en cualquier relación duradera. Ahora hablemos de las especulaciones. ¿Qué es lo que la gente está diciendo? ¿Qué teorías se manejan en las redes sociales y en los foros de discusión? Pues bien, las redes sociales están que arden. Los fans de esa legión de seguidores fieles que adoran la serie y a sus protagonistas, están emocionados, eufóricos y con toda la ilusión del mundo. Muchos esperan que Atay y Serínei confirmen su relación. Es un sueño hecho realidad para muchos, una fantasía que anhelan que se concrete. La nostalgia por Yaman y Mira por la magia de la serie es palpable. Las publicaciones en Instagram y Twitter están llenas de comentarios, de fotos editadas, de vídeos que reviven los momentos más románticos de la serie, y de mensajes de apoyo y entusiasmo. La gente está creando contenido sobre ellos como locos. Es increíble la pasión que despiertan y la energía que se genera alrededor de este tema. Es como si volviera a la vida, pero esta vez en el mundo real. Otros, sin embargo, son más escépticos. Creen que todo es marketing, que es una estrategia bien orquestada para generar más interés en sus carreras y en sus proyectos. Creen que los medios de comunicación y las agencias de publicidad están jugando un papel en todo esto. Ven una manipulación, una intención de capitalizar la nostalgia y el cariño del público. Puede que tengan razón, o puede que no. En el mundo del espectáculo, todo es posible. También está la gente que cree que son amigos, que se quieren, que se respetan, pero que no hay nada romántico entre ellos. Piensan que la amistad es el vínculo más fuerte que los une. Y por supuesto siempre hay detractores que critican, que desconfían, que ven fantasmas donde no los hay, que no ven la magia, que dudan de la autenticidad de todo. La crítica es inevitable, pero también es parte del juego. Pero, ¿qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión personal, mi análisis desde este lado de la pantalla? Pues bien, a mí, personalmente, me gusta mucho la idea. Admiro a ambos actores. Me encanta su trabajo, me encanta su estilo, me encantan sus personalidades. Creo que harían una pareja hermosa y poderosa. Creo que se complementarían a la perfección.
Pero al final la decisión es de ellos. Solo ellos saben lo que sienten, solo ellos saben si hay algo más que amistad. Y a decir verdad no creo que sea mi tarea ir averiguando, pero sí me gusta mucho analizarlo, especular y compartir con ustedes estas reflexiones. Es parte de la diversión. Así que, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión, la verdad definitiva? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo único que sabemos es que Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya estuvieron juntos en un evento, que hubo momentos, que los rumores de un posible romance se han disparado, y que las redes sociales están que echan humo, en un estado de ebullición constante. Lo que sí podemos hacer es esperar. Esperar a ver si ellos mismos confirman algo, a ver si se filtran más detalles, a ver si el tiempo y las circunstancias revelan la verdad. Esperar a que la historia se desarrolle, a que los protagonistas decidan el rumbo de su propia narrativa. Y mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos, podemos seguir especulando, podemos soñar. Y sobre todo podemos seguir pendientes de esta historia, porque créanme, promete ser muy interesante. El destino es impredecible, y el amor, aún más. Y ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos analizado todos los detalles sobre el evento, hemos desmenuzado los rumores, hemos analizado el pasado de Atai y Serine, hemos considerado las especulaciones de los fans y de los medios, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. O al menos hemos compartido nuestras impresiones. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Son solo amigos? ¿Les gustaría que fueran pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Me encanta debatir y compartir puntos de vista. Sus comentarios son valiosos y enriquecen la comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estaré analizando más noticias de celebridades, de dramas turcos, de moda, y mucho más. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos. Y no dejen de soñar con Yaman y Mira.